Buen día compañeros y profesora, el tema que nos corresponde hablar es genes, herencia de ADN. Mi nombre es Joan Esquivel y mi compañero Juan Esteban Moreno. Las instrucciones que determinan todas las características y funciones de un organismo se encuentran en su material genético. En este caso pues estamos hablando del ácido desoxirribonucleico, que lo conocemos por sus siglas como ADN. El ADN pues es una proteína compleja que se encuentra en el núcleo de las células y pues compone el principal constituyente de todos los seres vivos. El ADN tiene la función de guardar la información, es decir, contiene las instrucciones que determinan la forma, las características de un organismo y las funciones de este. Además, a través del ADN se transmiten las características a los descendientes durante la reproducción. Al pasar del tiempo se ha determinado que todos los seres vivos contienen un ADN similar. Este pues formaba a partir de las unidades de los nucleótidos. Esto pues es como un código genético mediante el cual se escriben las instrucciones celulares en común que tienen los organismos. Es decir, que el ADN de un ser humano puede ser leído por una bacteria, por ejemplo. La estructura del ADN, pues que los investigadores James Watson y Francis Crick propusieron en el año 1953, proporcionó pues muchísimas respuestas a varias incógnitas que se tenían pues frente a la herencia. Se predijo la autorreplicación del material genético y de la idea que la información genética estaba contenida en secuencias por bases bases nitrogenadas. Su estructura interna, que es un grupo fosfato, una desoxirribosa, una base nitrogenada como les mencionaba. Estos tres componentes se unen así para formar la estructura más pequeña del ADN, los nucleótidos. Las hebras de la hélice de ADN están interconectadas entre ellas por pares de bases nitrogenadas. Las cuatro principales bases nitrogenadas que se encuentran en el ADN son la adenina, la citosina, la guanina y la timina. Las bases nitrogenadas son compuestos orgánicos cíclicos que incluyen dos o más átomos de nitrógeno. Son parte fundamental de los nucleósidos, de los nucleótidos, de los nucleótidos cíclicos, de los dinucleótidos y de los ácidos nucleicos, que es donde nos estamos basando pues, para la estructura del ADN. Como les comentaba, entonces el ADN adoptaba una forma de doble hélice como una escalera de caracol más o menos, donde los lados son cadenas de azúcares y fosfatos conectadas por escalones, llamémoslo así, que son bases nitrogenadas. La molécula de ADN se asocia a proteínas llamadas histonas y se encuentran muy enrollada y compactada para asimismo formar el cromosoma. En las células eucariotas los cromosomas se encuentran en forma lineal, mientras que en los organismos procariotas estos se presentan en forma circular. Para cada especie el número de cromosomas es fijo. Por ejemplo, nosotros los seres humanos tenemos 46 cromosomas en cada célula somática. Eso quiere decir que no son sexuales. Y estos están agrupados en 23 pares, de los cuales 22 son autosomas y un par es sexual. Una mujer tendrá un par XX y un varón tendrá un par XY. ¿Qué es la herencia genética? La herencia es el proceso por el cual se transmite la información genética desde los padres hacia los hijos. Es por esto que podemos observar que miembros de una misma familia tienden a tener características similares entre sí. De hecho, cada persona tiene dos genomas. Un genoma es un conjunto completo de instrucción genética de un organismo. Cada genoma contiene la información necesaria para construir ese organismo y permitir que crezca y se desarrolle. Nuestro genoma tiene una longitud aproximada de 3.200 millones de pares de bases nitrogenadas y está empaquetado, por decirlo así, en 23 pares de cromosomas. De esta forma, obtenemos una copia de nuestro genoma de cada uno de nuestros pares. La herencia genética describe cómo el material genético se transmite de padres a hijos. Entonces, ¿cómo se hereda el material genético? Los humanos, por ejemplo, tenemos 23 pares de cromosomas, constituyendo así un complemento cromosómico de 46 cromosomas. Un gameto es una célula reproductora masculina o femenina que contiene la mitad de la información genética de un individuo. En los humanos, los gametos son los espermatozoides y el óvulo. En la producción sexual, la célula espermática se combina con el óvulo para formar la primera célula de un organismo en un proceso llamado fertilización o fecundación.
Esta célula tiene dos conjuntos de 23 cromosomas y el conjunto completo de instrucciones necesarias para crear más células y finalmente un individuo completo. Cada una de las células en la nueva persona contiene el material genético de los padres. Esta transmisión del material genético es evidente si se examinan las características de los miembros de la misma familia, ya sea desde la altura promedio hasta el color del cabello o los ojos, ya que generalmente son similares. Si hay una mutación en el material genético, esta también puede transmitirse de padres a hijos. Ahora, ¿cómo se determina el sexo? Este es determinado por los cromosomas X y por los cromosomas Y. Los gametos femeninos siempre llevan un cromosoma X y los cromosomas masculinos pueden llevar ya sea tanto una X o un cromosoma Y. Cuando el óvulo se une con un espermatozoide que contiene un cromosoma X, el resultado es una hembra, o sea, XX. Cuando un óvulo se une con un espermatozoide que contiene un cromosoma Y, el resultado es un macho, XY. Ahora les comentaré sobre el genotipo, que es una descripción de la composición genética de un individuo. Se pueden usar para describir un genoma completo o solo un gen individual y sus alelos, que son las diferentes formas del mismo gen. El genotipo de un individuo influye en su fenotipo. Estos son los rasgos físicos y características de un organismo resultantes de su composición genética. Por ejemplo, si hablamos del genotipo para el color de los ojos, podemos decir que una persona tiene un alelo del ojo marrón, B mayúscula, y un alelo del ojo azul, B minúscula. Como resultado, el fenotipo de ese individuo serán ojos marrones, ya que es alelo dominante, mientras que los ojos azules son recesivos. Y así para la infinidad de características que poseemos hoy en día todos los seres vivos.